En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Concédenos esa gracia de tu Espíritu Santo, que sea timón, que sea dirección para nuestra vida. Que nos oriente y nos lleve siempre por el camino de bendición que tú has trazado para nosotros. Que abra nuestro oído a la escucha atenta de la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Amén. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, este será dichoso en practicarla. ¿Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua? Pues se engaña, su religión es vacía. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Nuestro texto de ayer terminaba diciéndonos que hemos sido creados por la palabra. Hoy el apóstol Santiago continúa esta reflexión y ahonda en este tema de la palabra. Por eso plantea desde el comienzo como las condiciones para que la palabra de Dios obre en nosotros la salvación. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. La manera de dirigirse es una manera cariñosa, amable. Queridos hermanos, amados de Dios, es una manera tierna de dirigirse, pero también muestra que aquí se está comenzando un nuevo tema. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Prontitud para la escucha. No se trata solo de oír. Aquí escuchar se trata de acoger comprendiendo la palabra de Dios. El mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio que nos ha propuesto Jesús. Escuchar significa disponerse de tal manera para que comprendiendo estemos dispuestos a realizar. Entonces dice prontitud en la escucha, disposición, apertura total y lentos para hablar. Antes que salir a hablar, a predicar la palabra, el discípulo, testigo, tiene que haberla entendido, tiene que haberla aceptado y asimilado en su vida. Lentos para hablar. No puede darse la precipitud, no podemos pretender ser maestros si antes no somos discípulos.
Y esto lo plantea claramente el apóstol Santiago en su carta. Lentos para hablar, pero prontos para escuchar. Ya la sabiduría griega, con el filósofo Zenón había dicho, tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, para que seamos más propensos a la escucha que al habla. Tenemos en realidad, sí, 2 oídos. Escuchar el doble de lo que hablamos. Eso sí que es importante, aprender a escuchar. Nos cuesta, porque una vez que aprendemos a hablar nosotros, no hay quien nos pare la lengua. Entonces, aquí nos está invitando a la escucha. ¿A dónde tenemos que escuchar? Aquí donde estamos, en los roles que tenemos que desempeñar. Aprendernos a escuchar humanamente los unos a los otros para aprender a escuchar a Dios. Es que ese es el ejercicio de la escucha cotidiana, lo que posibilita el diálogo, porque si no nos escuchamos, no va a haber un diálogo fluido, donde se construye también lo que permite la relación con Dios y el diálogo con Dios, que parte de una escucha de su palabra. Porque si no, no se puede comprender. Y si no se comprende, no se asimila, no se entiende y no se vive. Entonces dice, prontos para escuchar, lentos para hablar, pero también dice, lentos para la cólera. ¿Qué tiene que ver la cólera con la escucha de la palabra? Pues que cuando tú estás con rabia, cuando tú te dejas llevar de la rabia, tú empiezas a hablar desordenada, de una manera no coordinada, y puedes decir más cosas y cosas innecesarias que no corresponden. Lentos para la cólera. La cólera no nos permite escuchar al otro y entender al otro. La cólera aquí no es solo proponerme con rabia, sino a veces con odio frente al otro, frente a la opinión del otro. Uno se da cuenta los conflictos que se generan precisamente cuando vamos al diálogo con cólera, con ira, cuando vamos predispuestos al diálogo con otro porque piensa distinto de mí, porque tiene opciones políticas distintas a las mías, y ya yo veo que viene fulanito de tal y es de una corriente política distinta a la mía, y ya yo voy armado. O también yo conozco a mi esposa, conozco a mi esposo, y apenas llega, ya yo estoy armado. Y entonces no me ha hablado bien cuando ya yo estoy disparando. Y entonces empiezo a hablar incoherencias. Escuchar es muy importante. Lentos para hablar y no llevados por la cólera para no tergiversar el mensaje, lo que queremos decir, y para que podamos abrirnos a los demás. Es muy práctico, Santiago. La escucha de la palabra de Dios supone una escucha y una disposición también entre nosotros. Una escucha que supone una lentitud en el hablar y una predisposición para atender al otro sin prejuicios, no dejados llevar por la cólera. Porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere, y ahí es bien claro. No podemos ser injustos, podemos llevarnos por los prejuicios. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido capaz y es capaz de salvarlos. Palabra que es capaz de salvar. Esa palabra es el Evangelio. Es capaz de salvar. ¿Y qué significa salvar? Darle un sentido a tu vida, una orientación que te lleve a alcanzar la felicidad. ¿Cuál es la contribución tuya y la contribución mía? Dice, eliminar toda miseria humana, eliminar de mí y arrancar de mí todo aquello que impide, como cuando se siembra una semilla, que la semilla fructifique. Es como preparar el surco, de eso se trata. Se trata de eliminar toda miseria, todo aquello que pueda ser un obstáculo para que la palabra germine. Jesús en el Evangelio va a hablar de la siembra del Evangelio y va a contar la parábola del sembrador que salió a sembrar, y va a decir cómo alguna cae al borde del camino, otra cae
entre piedras, otra cae entre zarzas. Es decir, hay que quitar todo aquello que impida, las durezas, las resistencias que vamos poniendo en nosotros. Hay que eliminar de nosotros los afanes. Hay que eliminar de nosotros la codicia, el egoísmo, todo aquello que impide que la palabra fructifique. Entonces, a eso se refiere la suciedad y la maldad que le sobra. Es decir, la abundancia de mal que puede haber. Se trata entonces de prepararle un surco a la palabra. Por eso dice, la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Una palabra sembrada. Ya sabemos entonces esta figura en el Evangelio de la palabra como semilla. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Aquí viene la cuestión práctica. Hay que llevar a la práctica la palabra. Jesús mismo en el Evangelio dice, les voy a decir a quién se parece al que escucha esta palabra y la pone en práctica. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca y vinieron las tormentas, vinieron las lluvias, vinieron las corrientes y se mantuvo firme. Pero quien no pone en práctica esta palabra, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, se parece a un hombre insensato que construyó su casa sobre arena y vinieron las mismas dificultades y se arrastraron con aquella casa. Si se dan cuenta, esta es una constante también en el Evangelio. La escucha de la palabra, para que sea eficaz, tiene que llevarse a la práctica. Oír sin practicar, oír sin asumir las exigencias que nos propone la palabra, es inutilizar en nosotros ese mensaje de vida que tiene poder para salvarnos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Mirarse al espejo supone observar qué no está bien en nosotros para corregirlo. Pero acercarse a la palabra sin el propósito de confrontarnos no tiene sentido. Sería como mirarse al espejo, ver uno que está todo desordenado y no arreglarse las imperfecciones. El que se va a peinar y está espelucado necesita peinarse, entonces se peina. El que tiene una imperfección en la cara se la cubre. Pues para eso se mira uno en el espejo, para confrontarse y corregirse. Pero si yo voy a la palabra de Dios solo por leerla, por curiosidad, no voy a ella a confrontarme para que mi vida cambie, estoy pareciéndome a aquel que se asoma al espejo, se mira, pero no se arregla, sigue igual. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oírla y olvidarse, sino para poner en práctica, este será dichoso en practicarla. El apóstol Santiago le encanta repetir la palabra dichoso. Ya la hemos escuchado en las reflexiones anteriores que hemos hecho de la carta. Dichoso también aquí aparece el que se pone a practicar la palabra, el que la lleva a la obra. La verdadera dicha de la palabra está en asumir sus exigencias para verificar en nosotros la salvación que es capaz de obrar esa palabra. Dichoso el que pone en práctica la palabra, porque encontrará la eficacia de esa palabra en su propia vida. Llamado a practicarla, porque en la práctica vamos a beneficiarnos de esa semilla sembrada en nosotros que fructifica. Sin práctica no hay frutos. Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua, pero se engaña, su religión es vacía. Vuelve al tema de lento para hablar. Y es que la lentitud para hablar supone también la palabra tierna, la palabra comprensiva, la palabra acogedora. Lentitud no significa silencio, lentitud significa reflexión. Y dice, hay una oportunidad de caridad cuando se habla. Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua, pero se engaña, su religión es vacía. No por lo mucho que se hable, no por lo mucho que se diga, se muestra que uno es testigo, que uno conoce de Dios. Hablar mucho de Dios no significa
que uno conoce a Dios. Dios puede ser un tema en tu vida, pero no una experiencia. Por eso, antes que hablar mucho, hay que vivir mucho. Hay que obrar la palabra de Dios. Y concreta esta reflexión diciendo, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Esto concreta lo que es la escucha de la palabra. Escuchar la palabra, disponerse para vivir esta palabra de Dios, nos lleva a que nos orientemos hacia aquellos hermanos de la comunidad más vulnerables, representados aquí por las viudas y los huérfanos. En la cultura judía, una manera de hablar de vulnerables, de esas personas que te requieren especial atención, se habla de la viuda, del huérfano y del forastero. Aquí, concretamente, la viuda y el huérfano. En eso, si la palabra de Dios no te sensibiliza frente al dolor del hermano, si la palabra de Dios no te mueve a socorrer a los más vulnerables, la palabra no ha sido eficaz en ti y tú has sido un oyente olvidadizo. Hermanos, que esta palabra de Dios hoy, que nos invita a la escucha, porque el Espíritu Santo entra por el oído, en la medida en que escuchamos la palabra de Dios. Ya lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 23. El que me ama, escuchará mi palabra. Mi Padre lo amará, porque la llevará a la práctica, y vendremos a habitar en él. Una manera de comunión con Dios es la escucha de la palabra que se lleva a la práctica. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es una forma de comunión, hermanos, con Dios. La escucha de la palabra acompañada por la práctica, la vivencia de esas exigencias de la palabra, como yendo permanentemente a ella en un espejo, confrontar mi vida con ella e ir corrigiendo todas esas deformaciones de la vida que va siendo el pecado o la vida misma de todos los días. Espíritu Santo de Dios, gracias por venir a nosotros a través de la palabra. Que esta semilla sembrada en nuestro corazón fructifique los frutos de la caridad, para que podamos, Señor, gozarnos en tu presencia con la religión verdadera. Amén.